Salve Regina. Bienvenidos a la sesión número 19 de nuestro gran ciclo de formación sobre la Eucaristía. Nos encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde estamos viendo los detalles eucarísticos. Recordemos que en este capítulo se encuentra la multiplicación de los panes, gran signo de la Eucaristía, y el discurso del pan de vida, que contiene las palabras más aclaratorias sobre la Eucaristía. Hoy día vamos a ver desde el versículo 10 al versículo 11. Lo vamos a leer primero. Dice: dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues, los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Entonces, una lectura atenta de estos versículos y, por otra parte, una buena traducción de la Biblia nos permite ver que hay un verbo que se repite. De hecho, dice en el versículo 10 que se recueste la gente. Y luego en el mismo versículo dice: se recostaron, pues, los hombres. Y luego en el versículo 11 dice: y los repartió entre los que estaban recostados. Entonces, el verbo que utiliza el evangelista es el verbo anapipto. Lo usa 2 veces en el versículo 10. Algunos lo traducen por sentarse. Es importante que ustedes vean en sus Biblias si dice sentarse, no es una buena traducción, puesto que el verbo está compuesto de un sufijo que es ana, que significa de lo alto, y el verbo pipto, que significa caer. Por lo tanto, lo que verdaderamente significa es un reclinarse, un recostarse, un caer. Por eso es que del sufijo que significa alto, de lo alto, lo que quiere decir es como un caer no brusco, un reclinarse, un yacer. Entonces, a esto se agrega otro verbo que es anakeimai, que significa a los que estaban yaciendo o estaban recostados. Entonces, una buena traducción es que se recueste, luego se recostaron y luego lo repartió a los que estaban yaciendo o a los que estaban recostados. Entonces, esto inmediatamente nos traslada a la antigüedad, porque en realidad, en el contexto de un banquete, de una comida, sobre todo en el banquete de la celebración pascual que se celebraba todos los años, una vez al año, sobre todo allí, los israelitas se recostaban sobre estos tapetes o esta tabla que estaba a escasos centímetros del suelo, y eran una especie de tapetes, como bien digo, semi-individuales que formaban una especie de U, y así es como comían, no habían cubiertos.
Entonces comían solamente con las manos y se reclinaban sobre el lado izquierdo para dejar la mano derecha libre para comer y las piernas y los pies quedaban hacia atrás. Así es como se celebraba el banquete anual de la Pascua que conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto hacia la alianza, la libertad de los hijos del Padre de Dios y hacia la tierra prometida. Así es como se celebraba. Y de hecho, el comer así, el comer recostados, el comer así reclinados tenía mucho significado para los israelitas y el reclinarse o el decirles que se reclinara o al leer después las comunidades el Evangelio de San Juan y leer ese reclinarse, para ellos decía mucho, porque para ellos era signo de la libertad obrada por Dios, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Porque si ustedes recuerdan en Éxodo capítulo 12, versículo 11, cómo ellos salieron de allá de Egipto. Comieron con los lomos ceñidos, la cintura ceñida, es decir, esta túnica que usaban, se la amarraban acá a la cintura como cuando iban a guerrear para que no les molestara. Se la ceñían a la cintura, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y lo comeréis a toda prisa. Entonces, este reclinarse ahora para celebrar la Pascua anual, para celebrar, conmemorar eso que había hecho Dios con ellos, lo hacían reclinados, lo hacían recostados. Entonces, el que en el signo de la multiplicación de los panes se hayan reclinado así, que el evangelista ocupe el verbo y lo repita, para el israelita decía muchísimo. Entonces era el contexto de la libertad de la esclavitud y en el contexto de un banquete. Bien, ahora, si nosotros queremos contemplar más esta utilización del verbo, y queremos contemplar mejor los evangelios, podemos ver en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 36. Eso lo van a leer ustedes en la casa, en su Biblia, pero en el contexto de una comida donde un fariseo invita a Jesús a esta comida, entra la mujer pecadora con un frasco de perfume de alabastro y va por detrás, donde están los pies del Señor, y allí llora, seca en los pies de Jesús sus lágrimas, los besa y derrama el perfume de alabastro, un pasaje bellísimo, preciosísimo, ¿no es cierto?, de adoración. Pero interesante visualizar la escena como Jesús recostado sobre el lado izquierdo y con los pies hacia atrás. Por eso el texto dice que la mujer se acercó por atrás, donde estaban los pies de Jesús. También otro texto precioso donde podemos ver esto es la unción en Betania, en Mateo capítulo 26, versículo 6, donde Jesús se hallaba en la casa de Simón el leproso y allí se acercó una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Entonces, contemplamos mejor el Evangelio viendo que Jesús se encontraba en realidad a escasos centímetros del suelo, reclinado y sobre estos tapetes, comiendo. Ya, entonces, así
contemplamos mejor esas escenas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere decir el evangelista con estos verbos en el signo de la multiplicación de los panes? Lo que quiere decir entonces es que se trata el signo de un banquete y es sobre todo en el contexto de Pascua. Por eso es que en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, se reclinaban. Entonces, tiene que ver con un banquete, tiene que ver con la fiesta de Pascua. Pero si vamos más allá, el evangelista ocupa este verbo solamente allí en el signo de la multiplicación de los panes y en otra parte. Y saben que justamente se trata de la última cena, donde se realiza verdaderamente lo que figuraba la Pascua, porque allí el Señor adelanta, ¿no es cierto?, su Pascua, entregándose en los signos del pan y del vino, entregando su cuerpo y su sangre bajo esos signos y haciendo que el momento central de nuestra salvación y de toda la historia de la humanidad, que es su pasión, muerte, resurrección, se hagan presentes, se perpetúe a través de los tiempos por medio del ministerio de los apóstoles y sus sucesores. Fíjense ustedes que lo encontramos en dos partes el mismo verbo. En San Juan capítulo 13, versículo 12, dice que cuando hubo lavado los pies de ellos, él se toma los vestidos, se toma la túnica y luego se reclinó en estos tapetes para la comida. Fíjense en su Biblia. San Juan capítulo 13, versículo 12. Se reclinó nuevamente en estos tapetes. Y luego, y esto es muy, pero muy interesante, San Juan capítulo 13, versículo 23, dice que ustedes todos recordarán la escena en que San Juan, que el discípulo amado, se recuesta su cabeza sobre el pecho del Señor. Allí ocupa el verbo San Juan. Dice, y estaba recostado en el seno de Jesús uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. El hecho entonces de que este verbo se ocupe en el signo de la multiplicación de los panes y solamente después se ocupe en la última cena, entonces el banquete del que nos quiere hablar el evangelista es el banquete que se va a instituir allí en la última cena, la Eucaristía. Por eso lo ocupa allí donde dice que el discípulo amado reposa su cabeza, reclina su cabeza en el seno de Jesús, porque eso es la Eucaristía. Nos hacemos partícipes de la misma vida de Dios, participamos de sus secretos, de sus misterios, nos hacemos uno con Él. Salve.